Bienvenidos a Jazz Unboxing. Hoy vengo a explicaros las diferencias entre los teléfonos chinos y los teléfonos de las grandes marcas. Y además veremos si estos teléfonos chinos merecen o no la pena. Bueno, muchos de vosotros me habéis preguntado durante los últimos días, o mejor dicho, durante las últimas semanas, que qué me parecía, por ejemplo, el BQ Aquaris, algunos teléfonos THL, que son marcas chinas. BQ Aquaris es una marca española, pero se fabrica en China y lleva materiales chinos también, ¿vale? Y lo digo para que lo sepáis, pues mucha gente no lo sabe. Y bueno, hay un montón de marcas que son baratas, que tienen buenos teléfonos, que tienen un rendimiento aceptable, pero me lo soléis comparar, por ejemplo, con el Motorola Moto G. Rubén, pues ¿qué te parece? Este teléfono también vale unos 200 euros, son muy parecidos y tal y cual. Os quiero explicar cuáles son las diferencias realmente entre los teléfonos chinos y los de aquí, y quiero enseñaros a diferenciar que no es lo mismo un procesador de 4 núcleos MediaTek que un Snapdragon, por ejemplo. Para empezar me gustaría responder una pregunta bastante general, y es: ¿merecen la pena los teléfonos chinos, Rubén? ¿Tú los recomiendas? ¿Qué te parecen? Y bueno, como en cualquier otra marca y como en cualquier otra cosa, existen todo tipo de gamas, y hay algunos que merecen la pena y otros que yo creo que no. Hay teléfonos chinos que valen 50 euros, 40 euros con Android, pero es que son de gama muy baja, ¿vale? Llevan procesadores muy lentos, que quizás los primeros días o los primeros meses vaya bien, pero la verdad es que a la larga no suelen rendir muy bien, son bastante lentos, se quedan atascados, dan problemas algunas veces. O sea, cuando son muy baratos está claro que en algún sitio hay que recortar. 50 euros por un teléfono es demasiado poco, así que no recomiendo este tipo de teléfonos directamente. Yo os recomendaría que invirtierais al menos 100 euros. Unos 100 euros podéis comprar algún Huawei, que son bastante decentes, la relación calidad-precio es bastante buena, y ahí ya sí encontraréis más o menos un rendimiento pues aceptable. Sin embargo, si queréis ir un paso más allá, ya tenemos por ejemplo el teléfono que recomendé hace muy poco y que he recomendado hasta la saciedad y que no me voy a cansar de recomendar, ahora sobre todo que estamos en temporada de Navidades, Reyes, que saben muchos regalos y demás. Os recomiendo encarecidamente el Motorola Moto G como gama media, porque es de lo mejorcito. Y ahora sí que quiero destacar las diferencias entre el Motorola Moto G y otros teléfonos que están muy a la par en precio y sin embargo son inferiores, por lo menos a mi forma de verlo. Mucha gente me ha preguntado: Rubén, ¿tú qué crees? ¿Que el BQ Aquaris 5, por ejemplo, pues es mejor, es peor que el Motorola Moto G, tal y cual? Pues a ver, yo lo que creo es que en rendimiento es inferior, y es muy sencillo. La diferencia es que el BQ Aquaris, aunque sea una marca española, está fabricado en China, y los materiales que lleva, los componentes, son chinos. La mayoría de teléfonos chinos llevan procesadores MediaTek, que son procesadores que hay algunos que son buenos, pero llevan un rendimiento inferior a los de Qualcomm. Qualcomm ahora mismo, digamos que es la máxima potencia, la gama máxima en cuanto a procesadores, y son los mejores, la verdad. Ahora mismo es como decir el Mercedes o los Ferrari, ¿vale? De procesadores. Pues esos son Qualcomm. Así que no se puede competir contra Qualcomm con procesadores. Hay procesadores chinos que están bien, ¿vale? Que funcionan bien, pero no van a rendir igual. Yo, por ejemplo, he tenido la posibilidad de probar varios. Siento no tener ahora mismo ningún teléfono chino con lo que compararlos, pero os aseguro que los he probado y no es que vayan mal. Hay procesadores MediaTek, por ejemplo el 6589, que tiene 4 núcleos, que tiene 1,2 GHz, y dice: Rubén, pero si es que es lo mismo que tiene el Motorola Moto G. No, no es lo mismo. O sea, el Motorola Moto G también tiene 4 núcleos y también tiene 1,2 GHz a lo mejor, pero rinden mucho más. Si por ejemplo pasas un test de Antutu, aunque ya sabéis que todo eso es muy relativo, pues va a rendir mejor siempre en el Motorola Moto G, porque lleva núcleos Krite, que no son los núcleos A7, que llevan los MediaTek, en fin. Hay muchas diferencias, ¿vale? Y eso es técnicamente la arquitectura que tiene el procesador. No importa, ¿sabes? No todos son los gigahercios, ni todos son los núcleos. Hace muy poco, Qualcomm sacó un vídeo. Obviamente Qualcomm siempre va a defender lo suyo, así que quizás lo exagera un poco. Pero hizo un vídeo promocional en el que se vendía que ellos hacían procesadores cada vez más rápidos, con núcleos más rápidos, en vez de tantos núcleos, porque MediaTek ya había anunciado que iba a sacar el procesador de 8 núcleos. Sin embargo, en Qualcomm nos explicaban que para qué queríamos tantos núcleos cuando la mayoría de aplicaciones usan 2. Y esto es cierto. Si por ejemplo estáis utilizando cualquier aplicación y utilizáis alguna aplicación como por ejemplo CPUZ, es una aplicación como esta que os dirá pues cuáles son los núcleos que se están utilizando y a qué rendimiento se están utilizando. Pues os daréis cuenta de que la mayoría de veces hay 2 núcleos que pone stopped, o sea que están parados, no están trabajando. Y eso es cierto. Entonces, ¿para qué queremos 8 núcleos si luego la mayoría de aplicaciones van a usar 2? Eso es la arquitectura, la forma con la que funcionan las aplicaciones en Android. Es así de sencillo. En Qualcomm se centran en hacer núcleos con un mejor rendimiento y más rápido.
Y da igual que tú pongas 8 núcleos que 15, si después todos van a la misma velocidad. O sea, siempre va a tener un mejor rendimiento con núcleos, los núcleos Cry, son los que usa Snapdragon. Os dejaré un fragmento del vídeo de Qualcomm aquí y os lo dejaré también en la descripción del vídeo por si queréis verlo entero. Y ya os digo que la diferencia principalmente es esa, que los procesadores de Qualcomm procesan mucho más rápido en el mismo tiempo y por lo tanto da igual que tengan menos núcleos porque al final tienen un mejor rendimiento, es así de sencillo. Otra de las principales diferencias que tienen, por ejemplo, los teléfonos chinos con un teléfono de una de las grandes marcas, pues puede ser que la pantalla siempre tiene resoluciones inferiores. Por ejemplo, si un teléfono de gama media aquí tiene 720p, normalmente el teléfono de gama media chino a lo mejor es 720 por 480 píxeles de resolución, estoy hablando. Luego la densidad de píxeles también suele ser bastante inferior, normalmente, ¿vale? No digo que siempre, pero a lo mejor si un teléfono chino tiene 225 ppi en una gama media, pues a lo mejor el Motorola Moto G pues tiene 320 y tantos, no lo sé. Pero tiene bastante más densidad de píxeles, lo que se traduce en más nitidez en la pantalla. Y esto se nota, ¿vale? Yo os lo digo porque yo he visto los teléfonos de aquí. También hay que tener en cuenta otra cosa, es que los teléfonos chinos muchas veces llevan unos procesadores bastante antiguos, que llevan muchas menos posibilidades de lo que tiene un procesador, por ejemplo, Snapdragon. Estoy hablando de Snapdragon porque es la marca, digamos, más puntera, pero os podría decir lo mismo, por ejemplo, con Exynos, que es de Samsung y también tiene pues más potencia y más rendimiento que los chinos, que los MediaTek. Por ejemplo, un procesador cual con Snapdragon puede tener no solamente lo que es el procesador, además el procesador lleva integrado una GPU, que normalmente una GPU Adreno 330, 320, en fin, son GPU bastante potentes que también son superiores a las PowerVR que llevan los MediaTek. Otra cosa más es que los procesadores ya no solo llevan los núcleos y punto. Los procesadores llevan muchos chips, por ejemplo el chip del Wi-Fi, llevan el chip de la cámara, que controla acciones de la cámara, la velocidad de enfoque, todo eso depende también del procesador. Por ejemplo, si el teléfono tiene soporte 3G o 4G, también puede estar implícito en el procesador, y normalmente los teléfonos chinos no lo tienen. Por ejemplo, no tienen el soporte, hay muchísimos que no tienen soporte 3G, hay que tener cuidado. Hay otros muchos que sí tienen 3G, pero por ejemplo 4G, MediaTek creo que no tiene todavía ninguno, y si los tiene son muy pocos en el mercado. Sin embargo en Snapdragon ya sabéis que 4G hay un montón, aunque no se utilice mucho, pues ya sabéis que esa es otra diferencia más. La velocidad de enfoque es una de las cosas que notaréis muchísimo. En las cámaras de los teléfonos chinos normalmente son bastante inferiores a los teléfonos que de una gran marca, o como ya os digo, ya podemos estar hablando de Motorola, de Samsung también, de grandes marcas que fabrican teléfonos de gama media alta. Lo notaréis mucho en la velocidad de enfoque, lo notaréis cuando trabajáis con el teléfono haciendo varias cosas a la vez, cuando salís de una aplicación y vais a otra, vais escribiendo, vais al navegador y tal, en ese momento donde más lo notaréis. Normalmente cuando cogéis un teléfono chino, ya sea por ejemplo un THL no sé qué, un BQ Aquari o cualquiera de estos, la cosa es que decís, bueno, tiene 4 núcleos, da una buena puntuación en Antutu y cuando lo manejo va bien. Normalmente va bien al principio. Yo que lo he podido probar, me he dado cuenta de que a la larga, cuando empiezan a cargarse un poco de aplicaciones, empiezan a ir cada vez más lentos, ya no rinden como al principio. Ya os digo, cuando le dais un poco de caña, cuando le pedís un poco más al procesador, ya no solamente estáis con una aplicación, sino con varias a la vez, notaréis que ya baja el rendimiento. Sin embargo, con los procesadores de Qualcomm se suele mantener, o los Exynos, insisto, pues podéis mantener el mismo nivel de rendimiento llevando varias aplicaciones a la vez, y no solo una. La cámara normalmente, ya os digo que depende también del procesador, y por lo tanto hay muchísimas veces que la calidad no es muy buena, no importa que tenga 8 o 13 megapíxeles, como ya os he dicho muchas veces, los megapíxeles no lo son todos, los megapíxeles solamente eran de resolución, y no tiene por qué influir en la calidad. Fijaros por ejemplo en el iPhone 5S, que es de los mejores teléfonos del mercado haciendo fotografías, sin embargo solamente tiene 8, cuando hay teléfonos de 13 y 20 megapíxeles que igual no hacen fotos tan buenas como el iPhone 5S. Así que tened eso muy en cuenta, lo que cuenta es la óptica, lo que cuenta es el sensor y un montón de cosas más que no tienen nada que ver con los megapíxeles. Os pido por favor que no os sequéis con que es que tiene este 5, por ejemplo, me han dicho muchísima gente, es que el Motorola Moto G solamente tiene 5 y no sé qué teléfono chino tiene 8, bueno, pero comparad la foto, porque igual el de 5 hace mejores fotos. Y es totalmente posible. Por último, me gustaría decir que no estoy diciendo que sean malos todos los teléfonos chinos. Hay teléfonos chinos como por ejemplo los BQ Aquari que están muy bien. Lo único que digo es que para mí creo que por ejemplo teléfonos como el Motorola Moto G son superiores. No quiere decir que los otros sean malos. Quiero que esto quede claro porque luego me estoy viendo ya en los comentarios un montón de gente diciéndome que estoy loco, que qué digo, que MediaTek está avanzando muchísimo y que tiene tecnología ya muy buena. Y estoy de acuerdo. MediaTek ya ha avanzado un montón y tiene tecnología buenísima.
Pero por ahora, a día de hoy, la mayoría de teléfonos que salen con procesador MediaTek son inferiores a teléfonos con Snapdragon, eso es una realidad. Y también me gustaría destacar que no todo es malo. Por ejemplo, los teléfonos chinos tienen ventajas que son muy buenas. Suelen venir con 2 baterías, una de repuesto, suelen venir con auriculares, bastantes accesorios, ¿vale? Y eso, bueno, eso es un pro que tienen los teléfonos chinos. Con lo cual, pues quiero que veáis que tampoco es todo malo. Yo solo digo que cuando comparéis en cuanto a rendimiento, yo lo tengo muy claro. También deciros que hacen muchas trampas muchas veces con los teléfonos chinos y engañan al, por ejemplo, al Tutu, para que parezca que tenga, no sé, que da 32.000 puntos, como si fuese un Z1, por ejemplo, y sin embargo realmente el rendimiento es muy inferior, simplemente están manipulando el test de Antutu para que dé esa cifra. Así que hay que tener mucho cuidado. Os recomiendo que probéis, por ejemplo, con diferentes benchmarks. Por ejemplo, si tenéis un teléfono chino y queréis aseguraros de que realmente el rendimiento que dice es el que tiene, no probéis solo Antutu, probad por ejemplo el Geekbench. En la descripción de este vídeo os voy a dejar un listado con varios benchmarks para que podáis probarlos todos, CPU-Z, Geekbench y algunos así, para que podáis ver realmente cuántos núcleos tiene vuestro teléfono, cómo rinden y cómo trabajan y cuál es la velocidad en hercios y demás. Porque ya os digo que hay muchísimas marcas chinas, sobre todo las de tiendas tipo AliExpress y cosas así, hay muchos vendedores que timan. La verdad, tened cuidado con eso porque a lo mejor os dice que tiene 8 GB de memoria interna cuando realmente son 4, modificado para que interprete 8, realmente después no llega nunca a 8, en fin, todo este tipo de cosas, por favor, tenedla en cuenta. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Simplemente quería aclarar un poco todas estas dudas referentes a los teléfonos chinos. Espero que se hayan resuelto. Y si os queda cualquier cosa, cualquier duda y tenéis algún tema parecido a este del que os gustaría que os hablara, a lo mejor tenéis dudas sobre las cámaras, quizás queréis que os haga un vídeo explicando el tema de los megapíxeles y todo eso, que veo que a mucha gente no lo tiene claro, sobre la ROM, sobre el tema de rutear el teléfono, sobre el tema de la pérdida de OTAs, que también me he dado cuenta de que es un tema que no está tampoco del todo claro. Hay mucha gente que me pregunta sobre eso. Pues nada, cualquier duda de esta, dejármela en los comentarios y por favor, dejadme sugerencias. ¿Qué temas os gustaría que hablara? Yo intentaré coger el tema que me parezca más práctico o que más os puede servir y lo explicaré en vídeo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Un saludo a todos y